Mis amados hermanos, Dios los bendiga ahora en este segundo domingo de este mes de agosto, hermanos, el octavo mes de este año 2021. Hermanos, continuamos agradecidos al Señor por esta bendición que nos da de estar a través de este medio para seguir y continuar con nuestras clases de escuela bíblica dominical en esta nuestra iglesia. Hermanos, gracias porque Dios nos da esta bendición de estar viendo esta enseñanza bíblica en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Estamos viendo el reinado del rey Acab, pero más que Acab, estamos viendo a un profeta, al profeta Elías. Un profeta que fue llevado a este rey para decir con mucho valor lo que Dios dice. Hermanos, la función del profeta era esa. Haz esto y nada más que esto. El profeta no tiene que añadir nada. Ir a donde Dios le dice y decir lo que Dios dijo. Nada más. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver nosotros la segunda lección que se titula Sirve por medio de la oración. Les invito, mis amados hermanos, a orar a nuestro Dios. Nuestro Señor, te agradecemos en Cristo Jesús. Cuánto, Señor, tú nos amas. Mira, oh Dios, Padre, el anhelo en nuestro corazón, que es, Señor, tener en nuestras vidas a Cristo Jesús. Tener en nuestras vidas la enseñanza sana de esta tu palabra, la Biblia. Gracias, Dios, por los oyentes. Gracias, Señor, una vez más te damos por nuestros hermanos ya adultos que se disponen a escuchar esta clase, Señor. Gracias, Señor, por ello. Te sigo rogando por nuestros enfermos. Sigas estando con ellos, Señor. Sigue estando con Itzel Navarro, sigue estando con nuestra hermana Mora, con nuestro hermano Abel Zamarrón, Señor, con la esposa de nuestro nuevo hermano, a quien el hermano David Rodríguez le habló de Cristo. Señor, mira, Padre Santo, a nuestra hermana Irene Armendari, Señor, también con esa situación tan dolorosa. Señor, sigue estando, Padre Santo, con nuestros amados hermanos adultos, ya mayores de edad, Señor. Guárdalos y cuídalos, Padre. Sé con nuestros niños pequeñitos, Señor. Sé con nuestros jóvenes, con nuestras hermanas señoritas, Padre Santo, con nuestros adolescentes, con todos ellos. Guárdales, cuídales y bendíceles, Padre Santo, si han de regresar a la escuela, Señor. Ten misericordia, te lo ruego, Padre. Y ahora danos esta bendición de ser hombres y mujeres de oración, porque tú eso es lo que quieres, oh Dios. Que seamos hombres y mujeres que oremos los unos por los otros. Señor, sigue estando con nosotros en esta situación de pandemia. Señor, mira cuántos estragos está haciendo esta tercera ola en todo el mundo, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Señor, te lo rogamos. Te imploramos todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Amén. Hermanos, pues hoy vamos a ver del versículo 17 al 24 de este capítulo 17 de Primero de Reyes, en los últimos versículos de este capítulo. Hermanos, en el Salmo 139 encontramos a un rey David que nos revela que a nuestro Dios no podemos evitarlo. Repito, hermanos, a Dios no podemos evitarlos. Usted me puede evitar a mí. Usted puede hacer cosas si yo no lo veo. Usted puede oír cosas si yo no veo ni escucho lo que está usted escuchando. Pero a Dios no podemos evitarlo. Él nos mira, Él escucha todo lo que digamos, Él sabe lo que pensamos. ¿Dónde? ¿A dónde nos esconderemos de Dios? Mire, no podemos poner distancia entre Dios y nosotros. Versículo 8 de este Salmo 139. No podemos dejarlo atrás porque nosotros podemos ir más rápido. No, hermanos, versículo 9. O pensar que incluso la oscuridad nos puede ocultar de Él. No, hermanos, no podemos. Versículo 12. La oración, hermanos, es una parte vital de la vida cristiana. Usted y yo hemos de luchar, hermanos,
por hacer de la oración una prioridad en nuestra vida. Yo alabo y glorifico a nuestro Dios por hombres y mujeres de mucha oración en nuestra iglesia. Hermanos, es maravilloso tener una iglesia que está orando. Es maravilloso ver a miembros de nuestra iglesia que mañana, tarde y noche están siempre orando por necesidades. Que no hay petición que hagamos que inmediatamente el hermano o hermana ya esté orando por esa necesidad que usted y yo presentamos. Hemos de acudir a nuestro Dios, que está en todas partes, listo para oírnos. Mire, hermanos, lea conmigo, busque al profeta Jeremías. Después de Isaías está Jeremías. Y busquemos el versículo 23 del profeta Jeremías, capítulo 23 del profeta Jeremías. Y busquemos el versículo 23 y 24, que dice de la siguiente manera: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, usted y yo pudiéramos dedicar más tiempo para ir a nuestro Dios en oración y orar los unos por los otros. Claro que sí, mi amado hermano, claro que sí. Mire, no es posible que solamente oremos cuando almorzamos, comemos y cenamos, o también cuando nos levantamos, también cuando nos acostamos. No, eso no es posible. No es todo lo que debe llenar nuestra vida. Debe haber momentos especiales de oración. Hoy en día, hermanos, en esta situación de pandemia, creo que no me dejarán mentir que hemos experimentado una gran bendición a través de la oración ferviente. Hermanos, es maravilloso ver cómo Dios nos ha bendecido a través de la oración. Y por eso estamos aquí. Porque hay hermanos y hermanas que están en ferviente oración. Estamos en oración los unos por los otros, hermanos. Es la oración la que va a sostenernos como iglesia, como individuos. Es la oración la que va a fortalecer, a consolarnos en nuestras necesidades. En la clase anterior, usted y yo vimos cómo Dios llevó al profeta Elías a Sarepta, una tierra pagana, a casa de una viuda, para ser Elías sostenido, alimentado por ella. Ella, quien dijo que prepararía en cierta forma, dijo: voy a preparar mi última torta para comerla, mi hijo y yo, y dejarnos morir. Pero ¿qué dijo Dios? Eso dijo la mujer, la viuda. ¿Pero qué dijo Dios? Dios dijo que la harina y el aceite no disminuirían, no menguarían en esa casa de esa viuda hasta que Dios hiciera llover. Parece ser, hermanos, que fueron pocos días los que Elías estuvo en ese arroyo de Querit y que aquel cuervo le alimentaba. No fueron tantos días, no fueron meses, no, fueron pocos días. Pero la promesa ahora era que hasta que volviera a llover, la harina y el aceite no iban a disminuir. Y según el capítulo 18 dice: pasaron muchos días. Y esos días fueron cerca de 3 años, 3 años. O sea, fue mucho el tiempo que la harina y el aceite no menguaron. Hermanos, Dios bendice nuestras vidas
cuando depositamos nuestra confianza en Él. Así es nuestro Dios. Hoy, decía, vamos a ver, sirve por medio de la oración. Hermanos, nadie puede decir que no sirve para nada. No, hermanos. Todos tenemos medios para servir a nuestro Dios. Hay quien sirve ofrendando porque es lo único que puede hacer quizá. Hay quien sirve viniendo, haciendo, diciendo, hablando, llevando. Pero hay quien sirve solamente orando. Y en alguna ocasión les comenté de una hermana de nuestra iglesia precisamente. Ella, dada su enfermedad y estar en cama, sus hijos le llevaban el boletín de la iglesia. Y en cierta visita que su servidor hizo, me comentaba ella que ella pasaba mucho tiempo orando por las necesidades que en el boletín venían de los miembros de la iglesia. Hermanos, la oración es la que nos sostiene a todos los líderes, la que sostiene a cada miembro de la iglesia. Por eso debemos ser hombres y mujeres que sirvamos por medio de la oración. Nadie puede decir que no puede hacerlo. Todos podemos servir por medio de la oración. Yo llegué a escuchar orar a mi suegro, a mi suegra, por toda su familia, por nombre. Y claro, ahí estaba mi nombre también, por ser parte de esa familia. Bendito sea el Señor. No dejemos de orar los unos por los otros, hermanos. La familia, la fe, somos una familia muy grande y tenemos mucho por quienes orar. Les invito, hermanos, a ver el primer punto de esta lección, sirve por medio de la oración, y el primer punto lo hemos puesto por título, ante la enfermedad, Dios está con nosotros. Vuelvo a repetir, hermanos, ante la enfermedad, Dios está con nosotros. Versículos 17 y 18, hermanos, de este capítulo 17 de Primero de Reyes, dice así: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues el encuentro del profeta con la viuda, la harina, el aceite que no menguaba. Lo que Dios dice, hermanos, en relación con la harina y el aceite y la bendición de que no escasearían hasta que Dios volviera a mandar lluvia. Y la muestra de confianza, tanto el profeta como la viuda de Sarepta. O sea, después de toda esta relación que el profeta tuvo con la viuda, de lo que Dios hizo a través del profeta con esta viuda. Hermanos, con el pecado del ser humano, el sufrimiento, de alguna manera, ha sido parte de nuestra vida. Y aun cuando Dios nos bendice, no elimina la posibilidad de que pasemos por tiempos muy duros y difíciles. De veras, hermanos. ¿Qué sucedió? Según este versículo 17, después de las situaciones anteriores que ya vimos en clase anterior, pues lo que nos dice aquí es que el hijo de la viuda se enfermó y murió. ¿Cuándo fue? Pues es difícil saberlo, ¿sí? Si fueron después de unas semanas o después de unos meses. ¿Qué edad tenía el niño? Esto tampoco nos dice la Escritura, pero primero, en el versículo 17, capítulo 17, versículo 12, ella dice que prepararía comida para ella y su hijo, prepararía una torta. Y una torta, estamos hablando de algo ya sólido.
Quiere decir que el niño ya podía masticar. En segundo lugar, en este versículo 19, en el versículo 19 de este capítulo 17, al morir el niño, ella lo tenía en su regazo. Quizás tuviera ya pues unos 2 años o más, quizás. Era pequeño. Lo tenía en su regazo. Bueno, yo he tenido a mis hijos en mi regazo ya con 5 o 6 años. ¿Sí? Pero era pequeño el niño, hermanos. Dice la Escritura que en el niño no quedó aliento. Se enfermó. Y se enfermó gravemente de tal manera que no quedó aliento. En el tiempo antiguo, hermanos, la ausencia de respiración era una indicación segura de que la persona había fallecido. Esto le sucedió al niño. Entonces el niño murió. Cuando a usted o a mí nos ha tocado ver una persona en esas condiciones, normalmente la persona se acerca a ver si aquella está respirando, a ver si hay aliento de vida. Y el aliento de vida va a ser en la respiración, a ver si respira. O a ver si hay aquí movimiento, si hay caminar de sangre o no. ¿Sí? Hermanos, el niño murió. La angustia, versículo 18, la angustia de una madre ante la pérdida de sus hijos es terrible, hermanos, es terrible. Aun cuando aquel hijo, voy a irme más allá, hijo o hija, hablando de las familias, ya no es un niño de 2 años, ya es un joven, ya es un padre, ya es quizás un abuelo. Aún así, cuando el hijo ha vivido muchos años ya, para un padre no hay edad, el hijo sigue siendo hijo. Y duele la separación de ese hijo. Hoy lo podemos ver en muchos de nuestros familiares. ¿Sí? Hermanos, esta mujer tenía mucha angustia. Y normalmente cuando hay una angustia de esta naturaleza, pues hay muchos lugares a donde arrancar. Hay quienes le echan la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Otros, como aquí encontramos, pregunta a esta mujer, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En primer lugar, ella reconoce a Elías como varón de Dios. Ella pregunta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Hermanos, ella reconoció en Elías a un mensajero divino. Ella nunca pensó que la muerte de su hijo fuera una tragedia natural, simplemente por la enfermedad y que no había no había medicina quizá para lo que él tenía. Él nunca pensó que moría por algo natural. Cuando ella reconoce a Elías como varón de Dios, está viéndolo como un mensajero de Dios. ¿Qué sucedería al hombre al mirar a un mensajero de Dios o a Dios mismo? Hermano, lo que sucedía es, no podemos mirar a Dios y vivir, moriría. Así lo dijo Job en el capítulo 42, 5 y 6. Jacob en Génesis 32, 30. Gedeón en Jueces 6, 22 y 23. Manoa, el papá de Samuel, Jueces 13, 22. El apóstol Pedro
en Lucas 5:8. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:17. No podemos mirar a Dios y vivir. También, hermanos, en la conciencia por el pecado del ser humano, y en este caso por los pecados de ella, porque bien que mal, aunque fuera una mujer pagana, ella sabía que no estaba bien. Su conciencia la atormentaba por situaciones, por cosas quizás que había cometido. Y siempre se ha pensado que los hijos sufren las consecuencias del pecado de los padres. Pero hermanos, esto no es así. Dios no castiga a un hijo por el pecado de sus padres. Esto nos lo dice Ezequiel 18, del 1 al 3. ¿Qué sucedía entonces con la muerte de este niño? Hermanos, vuelvo a repetir lo que en la clase anterior decía. Dios no tiene una mirada corta como usted o yo la tenemos. Discúlpeme usar la palabra, no miramos más allá de nuestra nariz. Él mira mucho más allá de la misma muerte. Dios siempre, hermanos, lo que sí es seguro es que nuestro Dios siempre nos está preparando para que veamos su gran misericordia. Día tras día, momento tras momento, Dios muestra su misericordia para con nosotros. Sí, hermanos. Y a pesar de la sequía que sucedía en esta región, Dios siempre trabaja. Y a pesar de esta contingencia ambiental que pasamos por esta pandemia, hermanos, Él muestra su gran amor para con nosotros. Dios siempre, hermanos, hace las cosas para bien de nosotros. A través de esta situación de pandemia, Dios quiere que le busquemos más. Dios quiere que confiemos más. Dios está poniéndonos a pruebas para crecer, hermanos. Está probando nuestra fe. ¿Cuánto creemos en Él? ¿Cuánto esperamos en Él? ¿Cuánto confiamos en Él? ¿Cuánto estamos orando los unos por los otros? A través de esta situación de pandemia, Dios quiere que doblemos no nuestra rodilla física, sino nuestro corazón a Él. Que velemos los unos por los otros. Hermanos, cuando usted y yo podemos servir a través de la oración, en segundo lugar, debemos entonces de llevar todo al trono mismo de la gracia de nuestro Dios. Vamos a ver qué pasó, hermanos. ¿Ya murió el niño? ¿Qué hizo el profeta? Primero Reyes 17, 19 al 21 dice, Elías le dijo a la mujer, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Antes, hermanos, en el tiempo antiguo, como el día de hoy, el difunto es puesto al público. Hoy, bueno, pues en funerarias
En mi pueblo, pues allí dentro de una casa o fuera de la casa, en el patio, para dar lugar a que el vecino, el conocido, exprese el pésame a la familia. Pero Elías, el siervo del Dios Altísimo, dice, tomó al niño, al que ya estaba muerto, al que ya no tenía aliento de vida, ya no respiraba, tomó al niño del regazo de su mamá y lo llevó al aposento donde él estaba. Se cree que Elías estaba en una parte alta, quizá un segundo piso, o en la terraza. ¿Por qué lo llevó allí? Bueno, porque allí era su lugar, el de Elías. Ahí era su espacio de oración donde él residía. Ahí era donde él oraba y en cuya presencia él estaba ante Dios en oración siempre. Hermano, ¿cuánto es necesario que usted y yo tengamos nuestro lugar de recogimiento, de comunicación con Dios? Podemos hacer en nuestro hogar, buscar un lugar especial, buscar la hora especial. Quizás los niños están dormidos, quien tiene ya familia. Quizás ya los hijos que trabajan ya no están en casa. Hay silencio en el hogar. Busquemos ese lugar de recogimiento, hermanos, y podemos que en ese lugar, hermanos, huela a que es un lugar de oración. Mire, veamos algunos siervos del Señor y su lugar de oración. El rey David, Salmo 119, 149, oraba a Dios y decía, oye mi voz según tu misericordia. Abraham, Génesis 13, 4. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Esos del rey David y Abraham era un lugar especial de ellos para orar a Dios, hermanos. Jacob, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Haga el altar, un altar ahí en su hogar, hermanos. El espacio, ese va a ser el altar suyo, donde usted habla a Dios y Él va a responder. Algo hermoso es el testimonio de Daniel. Y abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Se acuerdan de aquel edicto? Todo aquel que invocare a otro que no fuera el rey, sufriría consecuencias. Daniel estaba acostumbrado a abrir las ventanas de su cámara y orar a Dios, como dice aquí, 3 veces al día, y él oraba. Hermanos, así el profeta Elías llevó al niño al lugar donde olía a oración y lo puso sobre su cama. ¿Qué fue lo que hizo al ponerlo en su cama? Bueno, versículo 20 nos dice que clamó a Jehová. Sí, hermanos, toda oración debe ser a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Oró, clamó a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Primero, Jehová Dios mío. Hermanos, esta frase se usa en el libro de los Salmos más de 40 veces. Quizá no textualmente así, Jehová Dios mío, pero significando lo mismo. Nos habla del que el profeta, hermanos, estas palabras del profeta, Jehová Dios mío, nos habla de que el profeta estaba conmovido por la muerte del niño. Recuerden, hermanos, que aquí lo que encontramos es
Dios preparando al profeta Elías para algo más grande. Usted y yo lo sabemos hoy para qué, pero él no lo sabía. Él estaba en Sarepta, que era un lugar de fuego, era un lugar de pasar por el fuego para purificar, en este caso al profeta. Pero Dios también trabajando con la viuda de Sarepta. Elías estaba muy conmovido por la muerte de la criatura y oró a nuestro Dios con mucha intensidad y con mucha emoción. Jehová, Dios mío, él hace una pregunta a Dios. Aún a la viuda en cuya presencia en casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Hermanos, lo más probable aquí es que el profeta estuviera verdaderamente perplejo, pues no encontraba una razón por la muerte del niño. Tenían pan, tenían todo para vivir. ¿Por qué razón? Ellos no estaban sufriendo la sequía, tenían lo necesario para que sus cuerpos estuvieran sanos. El versículo 21 nos dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces. Eso de tenderse sobre nos habla de que se acostó sobre él. Algo semejante a como lo hizo el sucesor de Elías, Eliseo. Eliseo lo hizo así con el hijo de la Sunamita, segundo libro de Reyes 4:34. También lo hizo el apóstol Pablo con Eutico. ¿Se acuerda de esta historia de un discurso largo del apóstol Pablo y que este joven Eutico se quedó dormido y se cayó? Al caerse por quedarse dormido, según Hechos 20:10, eso hoy mismo hizo el apóstol Pablo. Y tanto este niño, hijo de la viuda, como el hijo de la Sunamita y como Eutico, con esta acción que hicieron, no quiere decir que es una fórmula, no es fórmula, no es forma mágica menos, ¿sí? Pero ellos así lo hicieron. Y Dios escuchó. Dios ve el corazón del hombre, hermanos. Así como llega el profeta Elías y dice, Jehová, Dios mío, con esa intensidad, con esa pasión, con esa aflicción del alma del profeta, Dios escucha la oración. Hermanos, la fe del profeta Elías tuvo poder para con Dios. ¿Qué nos dice Santiago 5:16? ¿Qué nos dice el apóstol Santiago capítulo 5, versículo 16? Vaya conmigo, hermanos, a Santiago 5, versículo 16. En la parte final de este versículo dice, la oración eficaz del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz significa en qué manera llegamos a Dios a orar. Debe haber un corazón contrito, humillado a Dios, pidiéndose haga su voluntad. Y hermanos, Elías pudo ver que su oración necesitaba una respuesta. En tercer lugar, hermanos, le dice, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Esa es la oración que hizo Elías. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Aquí el profeta, hermanos, muestra una vez más esa intensidad de su oración al pedir que el alma del niño volviera. Dios sabe y conoce nuestras peticiones. Nosotros hemos visto a través de estos tiempos de pandemia con nuestros enfermos cómo hay intensidad de oración, cómo hay ferviente oración, cómo vemos a un padre, a una madre sufrir al ver su hijo, a su hija, a su familiar que está sufriendo por la enfermedad. Y luego ver cómo Dios se está levantando poco a poco. Y podemos ver a unos padres agradecidos por la sanidad de su familia. Hermanos, en tercer lugar y último, vamos a ver
que cuando usted y yo servimos a través de la oración, Dios responde a nuestra oración. Hermanos, toda oración será contestada. Toda oración. La oración nuestra, hermanos, puede tener 3 respuestas. Una, respuesta positiva, sí, y Dios nos lo da. Dios puede decirnos, espérate tantito, aún no es el tiempo. O definitivamente Dios puede decir, no, totalmente no. Y eso tenemos que tener un oído muy sensible para oír qué dice Dios que no, que dice sí o que nos dice, espérate. Hermanos, ¿oye Dios nuestra oración? Claro que sí, hermanos. Dios oye nuestra oración. Solamente tenemos nosotros que clamar a Él. ¿Usted quiere saber si Dios le oye su oración? Ore a Dios nada más, clame a Él. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías? En el capítulo 33, versículo 3. O le pregunto, ¿qué nos dice el profeta Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, lo que tenemos que hacer es clamar solamente. Elías el profeta clamó y el Dios de Israel le respondió. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Pues que el niño revivió. El niño volvió a tener aliento de vida. Hubo movimiento aquí, hubo pulso aquí. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios es el Dios que oye nuestra oración. El niño revivió, hermanos. Es el primer caso en la Biblia, ¿sí?, donde una persona resucita por la oración. Claro que el niño pues volvió a morir. Nadie tiene la experiencia del Señor Jesucristo de morir, volver a vivir y siempre vivir. Todos los que han tenido la bendición, como este niño, como es este niño, como es Eutico, como es el hijo de la Tsunamita, como lo fue Lázaro en el Nuevo Testamento, volvieron a vivir, pero volvieron a morir. Y el Señor Jesucristo no. Él resucitó, hermanos, con poder, vivió y vive para siempre. Está a la diestra de Dios Padre. Dice el versículo 23 que Elías tomó luego al niño, lo trajo al aposento a la casa, del aposento, o sea, bajó a la casa, lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. El Señor Jesucristo, algo como lo que hizo Elías con el niño, de dárselo a su madre, lo mismo hizo el Señor Jesucristo a la viuda de Naín. Otro caso, hermanos, también, de otro resucitado. Lucas 7, 11 al 17. También lo dio a su madre, valorando así nuestro Señor lo que es el amor fraternal, el amor maternal. Hermanos, hoy en día tenemos en y con nosotros al Hijo de Dios. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es el dador de la vida y de vida eterna. ¿Podemos confiar en Él? Él escucha nuestra oración. Usted y yo podemos servir a través de la oración. Hagámoslo, hermanos. Él escucha nuestra oración. ¿Qué dijo la viuda a Elías? Algo hermoso, hermanos. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, la viuda ya no pudo resistirse más. En todo pudo ver la presencia y el poder de un Dios mucho, muy grande, el más grande, incomparable Dios a los dioses que ella había conocido y había adorado. Ella reconoció al Señor, al Dios de Elías. Hermanos, aquí tenemos las primicias
del ministerio del profeta Elías en un pueblo extranjero y pagano envuelto en densas tinieblas. Hermanos, Dios obra mucho más allá, mucho más allá. No tenemos nosotros suficiente vista. Dios sí. Dios está preparando al profeta Elías, preparó a esta mujer para llegar a decir esto: tú eres varón de Dios y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, ojalá que mucha gente dijera esto: tu palabra es verdad. Hermanos, nunca dejemos de orar por los inconversos, por nuestra familia, por nuestros enfermos, por este mundo que está en tinieblas. Nunca desmayemos, hermanos, que en su tiempo el Señor nos va a responder. ¿Se da cuenta? Todos podemos servir a través de la oración. Oremos. Señor, nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús, gracias, Dios, por tu amor. Gracias por esta bendición que nos da, Señor, de ver que todos podemos servir a través de la oración. El profeta Elías oró, sirvió y fue de bendición para esta mujer al morir su hijo, y ella pudo reconocer que tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres que seamos testigos en un mundo que está en tinieblas. Demos, proyectemos, reflejemos la luz de Cristo. Ten misericordia una vez más, oh Dios, de nuestros enfermos, y que seamos una iglesia que ore fervientemente los unos por los otros. Por nuestra hermana, la que tiene, la que no tiene, por el hermano adulto, por nuestros niños pequeños, oh Dios. Por este mundo que perece sin Cristo, Señor. Da bendición a nuestros misioneros, da bendición a nuestros hermanos de las misiones. Señor, bendice a cada hermano, bendice a tanto niño, Señor, que está yendo a las misiones, Padre. Sea tu presencia con ellos y bendice a nuestros enfermos. Una vez más te lo ruego, Dios. Da sanidad, Padre Santo, por favor, te lo ruego. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, la próxima clase se va a titular Sirve con fidelidad. Y vamos a pasar ahora al capítulo 18. Y vamos a ver los versículos 20 en adelante, hermanos. 20 en adelante. 20 hasta el 39, hermanos, por favor. Bendito sea Dios, hermanos, por las lecciones. Dios les bendiga. Hasta luego.